No saben con quién estoy. Está conmigo Gustavo Gianello, que es actor, es tantas cosas, Gustavo. Pero bueno, como actor tuvo la gran bendición de Dios de poder interpretar a Bergoglio en El Jesuita. ¡Qué bárbaro! ¿Y cómo fue eso, Gustavo? Bueno, ¿cómo estás, Alicia? Bien, la verdad, sí. Encantado de estar Gracias. acá y te agradezco mucho que me hayas No, por invitado. favor. Bueno, fue algo, a ver, yo no voy a decir impensado, porque fue algo que a partir de que Francisco, desde el 2013, ¿no? Sí. Yo vi y dije, yo me parezco. Claro. Yo tengo, o sea, a pesar de tener años menos, me imaginaba como que podía envejecer parecido, y dije, ahora, yo me preguntaba cómo iban a hacer para saber que existo, sí, y cómo yo me iba a enterar de que se iba a hacer alguna película o algo así. Esa era mi fantasía. Aparte yo lo comentaba delante de gente conocida, sí, ¿viste? Y me miraban como diciendo, yo soy humorista, trabajo como humorista, sí, digamos, actúo, pero digamos lo mío siempre fue el humor, entonces nunca me tomaron demasiado en serio, claro, ¿no? Entonces esas fantasías tan incomprensibles, yo también decía, ¿qué estoy diciendo? Hasta que en un momento, en una de esas páginas de Facebook que uno sigue, en donde publican búsquedas de actores, casting, veo una búsqueda que era muy general. Buscaban actores y actrices de 20 a 70 años, no decían para qué, y había que mandar fotos, ni siquiera reel, o sea que una foto alcanzaba. Así que mandé algunas fotos, bastante caseras, ¿no? Me responden. Y además, cuando uno busca y manda material, uno tiene en principio la fantasía, cuando no sabe qué es, de aparecer en una superproducción. Claro, no importa qué, claro. Después uno termina a veces comentando, mira, a veces esa espalda que se ve ahí, ese soy yo. Claro. Y está orgulloso de haber participado. Pero bueno, me dicen, podés mandar más fotos, mando más. Y recién cuando mandé otras fotos, sé que habrán analizado entre miles de postulantes, ¿no? Ahí me cuentan que va a ser una miniserie de una figura importantísima, que es el Papa Francisco, que es la vida. No puede ser, no, la verdad que sea increíble. Ahora, desde el primer momento yo sentía que era para mí, o sea, yo lo sentía, yo dije, esto es para mí, esto es para mí. Tenía esa sensación que pocas veces en un casting uno siente. En un casting no siempre va. ¿Fue complicado el casting? ¿Mucha gente? Sí, fue mucha gente. No mezclaban a los potenciales Bergoglio, digamos, ¿no? Para evitar que haya lío, ¿no? Pero, digamos, el casting era en un clima bastante, yo diría, cordial, ameno. Me dieron el tiempo como para que pudiesen también conocer los distintos recursos que un actor tiene, porque uno a veces apuesta a decir las cosas de una manera, y resulta que muchas veces después de un casting un actor se queda con las ganas y dice, pero ¿por qué no saqué afuera más cosas y más recursos? Entonces el director de casting, Sebastián Outeda, macanudo, muy empático y muy de invitarme a sacar, me dice, a ver, hacé de cuenta que sos un pastor brasilero, hacé de cuenta que entonces iban... ¿Y vos podías, te salía todo? Y a mí sí, aparte que justamente el casting lo que tiene es que a veces uno no tiene el tiempo necesario como para mostrar distintas otras, digamos, para hacer una escena hay como 10 caminos a la vez, ¿no? O sea, simultáneos, y los 10 caminos por ahí son positivos, pero a veces el director tiene ya en la cabeza uno de esos 10 caminos, ¿no? Entonces a veces es una cuestión de azar, pero bueno, yo me sentí muy cómodo, inclusive en algún momento me invitan a improvisar y me hacen algunas preguntas. Me acuerdo que me preguntaron si yo era fanático de San Lorenzo, ¿no? Y yo digo, no, yo del único que podría ser fanático, digo, es el que está arriba, digo, ¿no? Cosas que a veces son como reacciones o respuestas así improvisadas que a veces te suman, a veces no, uno no sabe.
Pero bueno, de ese casting yo me fui despacito, digamos, o sea, digo, como en silencio, pero era para ¿Sentías que te tocaba? Sí. Además, cuando salgo, termina el casting, y yo notaba, además, un poco, uno se da cuenta cuando hay como empatía, buena onda, claro. Más lo que yo me lo creía, digamos, ¿no? Claro. Pero cuando me voy, una productora me pregunta, esto comenzaría el 20 de mayo. Me dice, ¿vos estás dispuesto? Yo cuando escuché el 20 de mayo, para mí, el 20 de mayo era una fecha que yo ya tenía como guardada, como para que ese día me pase algo muy importante, no te puedo desde creer. que yo tenía 20 años. ¿Y cómo te diste cuenta? Porque a los 20, 21 años, esto es una curiosidad, ¿no? Yo salía con una chica, una amiga, Donatella, que seguimos siendo grandes amigos, y va a hacerse tirar las cartas. Entonces, después de hablarle y contarle eso sobre su vida, le dice, y decirle a tu novio que nunca se olvide del 20 de mayo, porque el 20 de mayo le va a cambiar la vida, ¿no? Entonces, viene, la veo al otro día y me dice, che, ¿sabes lo que me dijo esta señora? Que el 20 de mayo, que no te olvides del 20 de mayo. Bueno, imagínate que yo todos los 20 de mayo... Sí, esperaba que pasara algo. Algo iba a pasar. En mi casa, mi familia, todos ya sabían del 20 de mayo, estábamos como esperando algo. Entonces cuando me dijo el 20 de mayo... Te cayó la ficha, claro, qué bárbaro. Y cuando llega el momento cuando ya llegan los días en que supuestamente teníamos que empezar la filmación, no me decían, no me llamaban, y resulta que el 20 de mayo suena el teléfono y me llaman los dueños de la productora y me dicen, bueno, vos sos el que finalmente vas a ser el personaje del jesuita del Papa Francisco, el 20 de mayo. Así que los que me conocían ya se reían porque no lo podían creer. Y tiempo después, cuando lo estrenan, porque bueno, la miniserie la dieron en todo el mundo, cuando la estrenan en Italia, yo veo las publicaciones de Italia, los flyers, ¿no? Y qué sé yo, por ejemplo, en la publicación acá en Argentina estaba alguien rezando, digamos así, ¿no? O sea, era yo, que tenía un rosario en la mano, que fue una foto que me sacaron mientras yo en realidad estaba con un celular. Estaba con el celular así, me sacan una foto sin decirme, después editan, sacan el celular y ponen el rosario. Cada país buscaba escenas que más tuviesen que ver con el público local. Y en Italia veo la publicación y dice 20 de mayo. Entonces digo, ¿qué pasó el 20 de mayo? Es que fue la fecha en la que Juan Pablo II nombra a Francisco como arzobispo de Buenos Aires y además de otra localidad donde tenía que ser. Bueno, se ve que yo entendí como que esa fecha tuvo que ver con el comienzo por ahí de su carrera como más cercana al Vaticano, que lo acercó al Vaticano, digamos, nunca entendí bien por qué. Pero bueno, hubo una serie de situaciones que, imagínate que yo aparte vecino. Claro, vivía en el mismo barrio. Claro, vivíamos a 3 cuadras. ¿Nunca lo habías visto antes? No. Es más, o sea, yo iba a un colegio, a la vuelta, a 2 cuadras de la iglesia, San José de Flores, de La Salle, era el colegio de La Salle, el de La Salle para clase media sería, ¿no? Para el barrio, digamos, no como el del centro. Y estaba a 2 cuadras de la iglesia, mi mamá iba a Cáritas, o sea, en el barrio se conocía, digamos. Y yo iba a la iglesia porque en la iglesia, detrás de la iglesia, que muchos que no saben, está la Acción Católica de chicos y tiene una canchita de fútbol. Entonces yo por una canchita de fútbol, detrás de la iglesia, tiene como un patio, y me acuerdo que tenía unas columnas y una soga, era narco. Para nosotros en aquel momento jugar con narcos era era una locura, digamos. Ahora se jugaba con bolsos, poniendo bolsos en el piso para hacer rosario. Entonces iba a jugar a la pelota, que me gustaba mucho, y la verdad que bueno, por mí, nada, o sea, un poco los chicos le escapan un poco a la misa, ¿no? O sea, yo por lo menos no le daba mucha... No, ninguno. En general no.
Y bueno, y yo vivía sobre Rivera Indarte al 200 y Francisco, Mario, padre Jorge, en Membrillar, que es la primera Rivera Indarte, al 500. O sea, estábamos a 3 cuadras y conocíamos, o sea, la gente de mi colegio y todo, era que era un personaje familiar, cercano. Sí, claro. Gustavo, enseguida volvemos. Bueno, seguimos hablando de Gustavo Vianello, que fue quien encarnó al Papa Francisco, a Jorge Mario, al padre Jorge, cuando antes de ser Papa, cuando era cardenal. O sea, que te has enterado muchas cosas del jesuita. Mirá, sí. ¿Cuánto tiempo duró la filmación? Habrá durado unos 2 meses, 3 meses. ¿Y cómo fueron esos días? Bueno, muy, muy excitado estaba, no lo podía creer. Es decir, por un lado estaba, mientras filmaba, me sentía súper tranquilo, súper relajado, era como estar en un placer enorme. Es decir, me genera más tensión, por ejemplo, a mí, no sé, la radio, ¿no? La radio tensiona. La radio no solo otros dicen, y en cambio ahí me sentía como que había, qué sé yo, 50, 100 aparte estaba personas. todo el mundo a tu disposición, cuidándote. Sí, pero también todo el mundo, por la envergadura era una superproducción, entonces estaban todos con mucho miedo, porque digamos, yo no era además un actor conocido, y a ver si, o sea, yo, digamos, había una responsabilidad, porque si yo fallaba, claro, y yo me tenía que escapar, digamos, claro. O sea, porque era mucha responsabilidad, pero disfrutaba mucho de la filmación. Ahora, cuando llegaba a mi casa y empezaba a hablar por teléfono y me llamaban mis amigos, mi ¿tenías familia, una ansiedad? Y ahí yo estaba que mientras estaba me hacía mal, porque digamos, empezaba a pensar en muchas cosas que yo había soñado y que de pronto se presentan de una manera así, yo te diría, superando lo que uno podía esperar o pretender, digamos, como artista, como actor o como, además como persona, ¿no? Por lo que implica para una persona de fe. Yo soy una persona creyente, entonces soy papista, digamos, ¿no? Claro. Entonces era muy fuerte y me costaba mucho descansar de todas las circunstancias, ¿no? Yo hago canciones. Sí. Una de mis canciones que yo sentía un poco que me representaba se llamaba Golpe de Suerte, ¿no? Y el estribillo decía: no es que espere un milagro, pero un golpe de suerte creo merecer. Sí. Entonces, viste cuando alguien dice: mira, yo no quiero que me acomoden, ¿no? Sí. No me gusta a mí, qué sé yo, estar en un lugar que por ahí es otro el que debería estar, pero por lo menos yo quiero tener una oportunidad para demostrar. Hay personas que no tienen la suerte de tener oportunidades. Claro. Entonces ya tenerla es algo impresionante. Entonces, y después, bueno, uno ve cómo, ¿no? Y bueno, yo me tenía mucha confianza. Entonces para mí ese era el golpe de suerte, el poder participar. ¿Cómo te sentías con la sotana? La verdad, muy bien. ¿Sí? Porque él no siempre usaba sotana, muchas veces usaba traje. Claro, sí. ¿Y esa ropa te la dejaron, la devolviste? No. ¿Te pagaron bien? Sin querer me quedé con un par de medias. ¿Te pagaron bien? Bueno, por lo que se paga, digamos, ahora ya pasó. Así que, claro, pero ¿te alcanzó para vivir? Pero yo tengo entendido que dependiendo a veces de las producciones, sí, de las posibilidades que tiene cada productora, vos sabés que los que trabajamos en algo en lo que tiene que ver con la expresión, en donde ponemos algo nuestro, muchas veces trabajamos gratis. Claro. Y lo hacemos porque nos da felicidad lo que hacemos. Entonces, o sea, no soy un buen parámetro porque, digamos... Contame, ¿cuál fue la escena que más te emocionó, que más te llegó, te tocó, de la que tuviste que decir, bueno, de esto tengo que volver? Bueno, un par, te digo un par. Por ejemplo, en una escena llama por teléfono él llama por teléfono a una señora, a una mujer que había sido madre soltera,
y que no la dejaban comulgar. Y tenía un hijo y no lo dejaban, y también no lo dejaban bautizar al hijo. Entonces él llama por teléfono y primero la señora no le cree, ¿no? Y él le dice, sí, no, soy yo, créeme, no me cortes. Vos me mandaste una carta, y él le cuenta para que ella lo tome en serio, vos mandaste una carta con tinta de tal color, tenés una letra así, asá. Entonces ahí se habrá quedado, imagínate, sí, la mujer del otro lado. Y le dice, mira, estamos, sí, como que dentro de la iglesia hay personas a las que no le interesa demasiado, digamos, incluir y todo el tema de lo que es, ¿no? la inclusión y agrandar y recuperar los fieles, digamos. Así que andá a la iglesia de Flores, esa que está frente a la plaza, así, y vos decís que te mando yo. Y bueno, sí, me parece muy fuerte. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Sí, hay escenas que son muy fuertes, muy bien escritas, sí, y que además cuando uno las encarna, sí, es decir, no es, digamos, encarnar un personaje común. Lo que de pronto sale por la garganta de uno es lo que ya salió, es real, es biográfica. Entonces, bueno, hay escenas que sí, que emocionan, sobre todo porque atender en esta realidad, yo por lo menos te lo puedo decir lo que creo en la Argentina, ¿no? Como muchos, entre otros actores, pero hay mucha gente que está buscando y que está queriendo comunicarse con un gerente de recursos humanos, con alguien importante, con un productor, y no contestan. Es decir, vos mandás un mail o sí, no contestan, ni siquiera nada, no contestan. Ni siquiera que no te dicen. Y yo me acuerdo que en una ocasión le escribí un correo a Guillermo Karcher, sí, pero ¿sabes cómo? Entré a la página, sí, a la web del Vaticano, como que entra, sí, a la web de la República Argentina. Entonces, Vaticano, entro, sí, miro Guillermo Karcher, protocolo, ceremoniario, claro, que tiene un rango, una autoridad, es como si uno acá hablara con un ministro, una cosa así. Le mandé un correo contándole algunas cosas, sí, de mi experiencia, y al otro día me contestó. ¿Te contestó él? Claro, entonces yo digo, qué increíble que haya gente que, salvando algunas excepciones que son realmente de las cuales uno no se va a olvidar nunca, que haya gente que no te atiende por teléfono. Es que no te ningunea, no te dice, claro, y quizás no sepan lo importante que es para aquel que está buscando, sí, no la respuesta positiva, sino que te respondan. ¿Terminó la película y qué pasó? Bueno, empezaron, digamos, de algunos de distintos países, me ubicaban gente de Argentina y de otros países, ¿no? Actores, gente común, que se ponían en contacto por Facebook y nada, se sentía muy a gusto con la interpretación. Por ejemplo, me ubicó un primo de Alejandro Bergoglio, que es primo de uno de tantos familiares, sí, y comentaban en la familia que se sentían también también a gusto. Y bueno, en Roma hicimos todos los exteriores que eran necesarios. Acá vos viste que vienen 4 camiones, sí, y acá te convierte en cualquier espacio, sí, en el Vaticano. Es más, el Banco Vaticano, en el, sí, que en una escena entra y bueno, va a enfrentar de alguna forma al gerente, sí, del Banco Vaticano para echarlo, ¿no? Se filmó acá a la vuelta en Reconquista y Bartolomé, que es la esquina justo de sí, algo que fue un banco, y ahora lo usan para locaciones, para filmar cosas. Y bueno, acá se filmó en el Palacio Sanssouci, sí, qué lindo lugar, que es un lugar que se usa también bastante, pero después, bueno, había que después de la película viajaste, te invitaron de países así. No. ¿Y qué pasó con el premio? Bueno, participa porque la producción es
norteamericana. Sí. Sí, o sea, es una serie de productoras, una es Anima Films, después hay 3 o 4 productoras más entre las que está History Channel de Latinoamérica. Y entonces se estrena en un canal que se llama Telemundo en Estados Unidos, un canal latino que tiene muchísima audiencia y tiene una cadena que la dan por todo el mundo. Entonces participa por los Emmy Internacional en la categoría mejor programa en idioma no inglés, horario central, porque fue emitido, fue una miniserie de 4 episodios. Participa, quedamos nominados, ya eso era nada, ya eso superaba, pero cada vez era más intenso, hasta que bueno, termina siendo el ganador del premio Emmy. Qué bárbaro. ¿Y vos no fuiste a la entrega? No. Qué cosa, ¿no? Sí, ¿viste? Qué cosa, ¿no? ¿Viste? Los recortes. Sí, qué cosa. Bueno, ya volvemos. Contame una cosa, ¿tuvo éxito? Bueno, yo separo el mundo Sí. y Argentina, ¿no? Es decir, acá no lo dio ningún canal abierto, por ejemplo, y en Chile sí, cuando estuvo el Papa Francisco lo dieron, y en otros canales abiertos, empezando por este canal Telemundo. Acá tuvo una distribución un poco de un perfil más bajo, no hubo difusión, no hubo prensa, es decir, a mí, salvo cuando se ganó el Emmy, que se hicieron una nota, se hizo en TN, pero si no, no hay, viste que cuando las producciones no son de las productoras que son las que manejan más o menos el estofado, no, la gente no se entera. Claro, nadie es profeta en su tierra. Claro, entonces acá no tuvo televisión abierta. Una lástima, pero una lástima porque los que vieron esa miniserie, más allá, o sea, yo estoy enamorado obviamente, pero digamos gente más crítica y todo, vieron que hay una rigurosidad dentro de la ficción que puede haber siempre en una, porque digamos es biográfica, es basada en el libro que hizo Rubin, que está cerca, de Francesca Ambrogetti. Entonces, dentro de la miniserie uno revive situaciones concretas, tipo el crisis en Medio Oriente, cuando él va y se junta con el rabino Gorkin, su insistencia desde cuando empezó a pensar en que se una Estados Unidos con Cuba, que se encuentren. ¿Vos la viste después la película varias veces? Sí. Es una tentación de la cual yo trato un poco de no engancharte. De no engancharme. Pero, por ejemplo, a mí me pasa que cuando la dan en algún canal, ahí yo me permito como uno más verla. Porque si no es como que uno, tiende a quedarse. ¿Cómo fue tu vida profesional después de esto? Profesional me sirvió más que todo en la etapa de relaciones públicas, cuando me presentan a alguien, más allá de lo que yo que quiera o no que me presenten así, pero siempre dicen, es el que hizo el Papa. Entonces siempre digamos que rompe un poco el hielo el hecho de haber interpretado un personaje, ¿no?, tan inmenso. Pero a nivel profesional no soy, digamos, un actor que se maneja yendo a productoras o a productoras importantes, me encantaría, ¿no? Pero tampoco, a veces me da un poco de bronca. ¿De qué vivís? Bueno, trabajo en radio. Ahora en realidad estoy trabajando nada más que en una radio, que es Radio Tandil, y trabajo una vez por semana, voy y vengo. Sí, no es fácil, nunca. Ya veo que no. Nunca fue fácil. Pero haces una cosa extraordinaria en esa radio, que para mí el humor es eso que estás haciendo vos hoy, que evidentemente tiene su producción y no es fácil, que son los noticieros cantados con humor. Eso me pareció. Mirá que tengo sentido del humor, pero hoy por hoy es difícil que me ría, pero me divertí muchísimo. Bueno, ¿lo hacías antes? Eso lo había hecho por primera vez hace unos años. Yo hacía humor en un programa
en Rivadavia, que vos estuviste en Rivadavia, y que te vi, en alguna ocasión nos cruzamos había un programa que se llamaba Digo lo que pienso, que trabajaba Rosario Lufrano, y yo hacía humor en ese programa, y en una oportunidad empecé a hacer, el personaje era Chico Embarque. Qué divertido. A mí me encanta Chico Buarque, es uno de los autores que más admiro. Entonces puse Chico Embarque. Y Chico Embarque ahora lo hago con Pedro Paulín, que es un periodista también que respeto y es amigo, y que aparte me dio esta oportunidad ahora que está en todas las radios, todas mal. Así que Chico Embarque hace un resumen en tiempo de bossa nova sobre la melodía de Aguas de Marzo. Aguas de Marzo, que es una canción hermosa, que era de Tom Jobim, y la versión que hacía Tom Jobim con él y Regina es impresionante y está grabada, digamos, la filmación en vivo es hermosa para verla por YouTube, buscarla. Aguas de Marzo, sobre esa melodía, que es una melodía también que permite, que es más o menos cuadrada y que se va repitiendo, porque yo en cada estrofa de ese noticiero cantado tengo que poner una noticia que tiene que tener su título y su bajada o su conclusión. Entonces tiene que ser más o menos parejo y tiene que tener... No es fácil. Y después, hay que encontrarle también la vuelta para que cada estrofa tenga un sentido y que tenga además algún toque humorístico. Sí, ahora lo haces una vez por semana en Tandil. ¿Cuánto tiempo te lleva hacerlo? ¿Tenés que leerte los diarios todos los días? Espero a lo último, ¿no? Porque como hay noticias, por ejemplo, de encuestas, candidatos hoy el eje es la política, ¿no? Entonces, como es todo tan cambiante, el tema puede llegar a ser, por ejemplo, otro tema, el dólar, la nafta, los precios cuidados. Entonces, de un lunes a un miércoles puede cambiar mucho. Entonces, yo al principio me quería como para hacer las cosas bien, y me ponía a escribir el lunes y ya el jueves ya no servía más. No sirve para nada. Entonces tengo que ponerme los 2 últimos días. Sábado y domingo. Sí, y agarrar los diarios, sobre todo porque los domingos puede haber algún resultado deportivo importante. Y ahí entonces yo ya veo dónde lo que empezó, digamos, la noticia que empezó de una manera, viste que a los 3 días... ¿Y cuánto tiempo tardás en grabarlo todo? No, eso... ¿Va en vivo? Si yo te lo digo, no, lo grabo. Pero si te digo cómo lo grabo... ¿Lo grabás acá? Sí, ¿y a Tandil a qué vas? Una vez por semana. En Tandil estamos en un programa que se llama El Diagnóstico Preciso, que lo conduce Pedro Paulín, y que es un programa de análisis político, él es analista político, y yo estoy un poco para decir lo no correcto, para romper un poco el hielo, entonces... Para que la gente no se aburra, porque se aburre terriblemente. Sí, es que la política en general es un bajón. Cuando salen los... digamos, cualquier candidato, cualquier funcionario... Yo soy periodista, les digo a todos que no miro un solo programa político. Pues ya sé lo que van a decir, que están operando, que están mintiendo. Bueno, eso es... Y la gente ya un poco también, ¿no? El público cada vez más, digamos, descree. Yo creo que es una lástima, la verdad que es triste, no sé cómo decir, ¿no? Tener que pasar por esto todos nosotros, más todos los funcionarios, pero creo que todavía no, en la mente y en el espíritu de un funcionario, creo que todavía hay una gran distancia entre la persona que vive cerca de la realidad de la gente y ellos, con todo respeto, pero bueno, la verdad que tengo cierto... ignoro respetuosamente todo lo que dicen, ¿no? Porque no... Ahora vos fíjate que en Estados Unidos, más allá de cómo te caigan los candidatos tienen humor, hacen una cosa más divertida para la campaña. Bueno. Este es un país más aburrido, tétrico, ¿viste? Sí, y salvo épocas en las que... Más allá de que yo no pienso como él, en la época de Menem me divertía mucho, yo no pienso como él, para nada. Pero tenía una columna que se llamaba La Pavada Política, que me daba para llorar de la risa todo el día. Claro. Pero era otra onda, otra cosa. Él no me cae, o sea, yo, no es mi presidente, pero me refiero a que era otra impronta, ¿viste? Sí. Es como que ahora la cosa es un horror. Sí, y además en esa época que decís vos, apareció
el programa que era la contracara, el complemento justo a una figura como Menem, que era Caiga quien caiga. Sí, sí. Se hacían festivales, claro, era totalmente. Y era algo que, bueno, yo creo que desdramatizar... Sí, no, ahora esto es dramatismo puro. Es importante. Yo a veces soy mucho de buscar videos, ¿no? De todo, ¿no? Pero a veces busco videos de políticos, y veo algunas notas que le hacían en la calle, así, tipo cuando van todos a Kennedy, a John Fitzgerald Kennedy, y lo apuraban. Sí. Aparte los periodistas yanquis no eran... Sí, pero él tiene respuesta. Y él tenía una manera con tanto humor, con tanta gracia, pero preguntas y además de temas que en ese momento estaba... Bueno, Clinton te voy a decir que era muy parecido. O sea, en general el humor impera en Estados Unidos en las campañas políticas. En Italia ni hablar. Pero, o sea, es como que yo veo que hay mucho menos dramatismo, pero mucho menos o sea, no, partamos de la base que no se parte de un punto dramático, ¿viste? De aburrir a la gente, porque, por ejemplo, los debates en Estados Unidos de los presidentes son divertidos, o sea, tienen otra impronta. Después los diarios, la onda, el humor. O sea, yo te decía una cosa, humoristas como vos, yo trabajé en Satiricón, o sea que sé de lo que te estoy hablando. No es fácil conseguir. Se murió Ginsburg y no hay otro Ginsburg. ¿Viste? Es como que pues decir, sí, ¿qué pasa con el humor? El otro día me estaban hablando, ay, tendrían que hacer una revista como Satiricón. Imposible hacer una revista como Satiricón. No, los dibujantes que había no hay, los humoristas que hay no había. ¿Viste? Que te llamo a vos y hacemos una revista. Sí. Primero, gracias por lo que me decís. No, pero te lo digo sinceramente. Pero sí, digamos, el humor, los referentes, digamos, del humor, los últimos referentes del humor. ¿Viste? Que no te deja mucho reírte de ellos, no es que uno no se pudiera reír. No tenés libertad para reírte tampoco, ¿no? Claro, y además la política y ¿cómo se llama? La grieta, ya ni me sale la palabra, quiero decir la grieta. La grieta también tentó a muchos humoristas que, pobre, yo, o sea, entiendo también la situación. Lo que pasa es que ante cierta tentación de decir, bueno, necesito trabajar, entonces me voy a convertir en anti-K o a favor de este o a favor del otro, entonces ya es como que el humorista que hace humor político... Sí, perdió la esencia. Sí, ya. Entonces, hoy trabaja para este y hace humor kirchnerista, ponele. Mañana trabaja para el otro y tiene que hacer humor. Y yo creo que en el fondo uno tiene que aguantarse un poco. Y decir, bueno, yo hago este humor, trato de expresar, sí, lo que le puede interesar, lo que para mí me parece que es bueno para la gente en general. Pero ya cuando se empieza a enrarecer y a jugar con ciertas cosas... Espera, Gustavo, que te espera. Ya volvemos con Gustavo Gianello, que fue quien interpretó a Bergoglio, no es jesuita, es humorista, actor, bueno, tiene todos esos ingredientes. Gustavo, estamos hablando del humor, ¿no? Qué pena, porque este país fue una cuna de humoristas, desde Caras y Caretas hasta el Pebete, hasta, o sea, si uno empieza a mirar para atrás, Tía Vicenta, con Landru, una época extraordinaria, un Landru, qué genio, que me acuerdo que Frondizi se enojaba porque le hacía la nariz larga. Porque mi papá trabajaba con él, yo soy de 3 generaciones de periodistas. A la semana siguiente se la hacía más larga. ¡Pum! Le cerraba la revista. Después la volví a abrir. Con la Morsa, con Ganía, yo era chiquísima, pasaba lo mismo. Le hacía unos bigotes. También Onganía se ofendía. O sea, una cosa que uno tiene esa tradición, y acá, cómo se ha desvirtuado. Por ejemplo, en otros países el humor se mantiene. Es como lo que perdura, ¿no? Ahora perdura, pero no se manifiesta públicamente. Claro. Y además, el humorista antes, el público era los que compraban desde Tía Vicenta hasta Satiricón, hasta, bueno, después Humor, y bueno, todas que partieron más o menos de estas revistas que vos decías. Esas revistas eran para todos. Hoy vos no podés concebir una revista de humor político.
¿Cómo haces una revista de humor político? Y bueno, lo que a mí me plantean, ¿no? O sea, imagínate, de todos los que hacíamos Satiricón, yo era muy chica, y se han muerto jóvenes muchos. O sea, y digo, ¿con quién le hago la revista? Te digo sinceramente. Y aparte sería muy cara, porque tiene que ser un papel de ilustración bueno, los pocos dibujantes que hay que podrían hacerla son caros, o sea, muy cara. Y las plumas... Se podría hacer una edición limitada, un poco aprovechando. Mira, nosotros hicimos una experiencia hace como 11, 12 años, en la que volvimos a juntarnos todos los de Satiricón y hicimos un número especial. Ginsburg fue como mi hermano toda la vida, pero cuando salió no tuvo el éxito que tendría que haber tenido, porque tampoco nosotros, los de antes, ya éramos los mismos, ¿no? Okay. Y el país era otro país. Entonces, aparte con Ginsburg muchas veces hablamos el desenfado. Las cosas que hacíamos en esa época, no sé si volveríamos a hacerlas. Claro. Y además era un riesgo, ¿no? O sea, era ya, inclusive ya en los primeros años de la democracia, ya era un riesgo seguir, digamos, claro. No se podía de golpe. Yo en el año 85 empecé a trabajar en radio, en una radio en la que estaba Ginsburg y Abrevaya, sí. Que hacían en ayunas, sí me acuerdo, en Excelsior. Y yo haciendo un programa absolutamente irreverente, acompañando a alguien que en aquel momento pegó, que era el loco de la colina argentina, sí, Carlos Rúa. Sí. Bueno, las cosas que hacíamos y que decíamos eran, ahora así como las decíamos, al otro día venía el director de la radio, que todavía eran directores como interventores, sí, me acuerdo, sí. y te levantaban el programa, sí, o te jodían, y después sí. era todo así, sí. Por nada, ¿no? Yo he vivido eso, puedo escribir un libro, un día, en otra vida voy a tener que hacer un libro porque tengo tantos pendientes. Contame el tema de los santos, de los marketineros. Bueno, sí, dentro de, viste, hay columnas en radio sí. Que la gente se mata por tenerlas y otras a las que les escapan. Sí. ¿No? Entonces, la columna de los santos yo veía que nunca nadie la había como aprovechado por la riqueza que tiene. Vos imaginás, yo decía, la vida de un santo, o sea, claro. Las cosas y la cantidad de santos. Entonces, ¿cuántos santos hay? Empiezo por hacerme una idea. Y hay como 7.000 santos. ¿Tantos? 7.000 y hay 2.500 que están esperando para ser santos. Bueno, te digo en serio, ¿eh? Y bueno, entonces, pues yo decía, cuando... Más los que están esperando para empezar a ser santos, bueno, ¿viste? Los que están en proceso. Los que están esperando que el proceso empiece por la última escalón para empezar a llegar a ser. Esos no tenemos número. No, y muchos no los vamos a ver. Sí. Ahora, de esos 7.000, cuando empieza un programa radial, todos dicen, bueno, hoy es San... Y nombran a un santo que tiene colegio, estampita, que tiene, sí. Yo los digo es los que tienen un marketing, digamos, sí. ¿No? Como los santos puestos, los que tienen todo. Pero después hay como 15 por ahí en el mismo día, o 10, que no los nombra nadie. Yo digo, esos santos están arriba, digo, santos buscando devotos, porque están cruzados de brazos. Claro, pobres santos. Frustrados. Nunca se me ocurrió pensar eso, pobre gente. Están frustrados porque están ahí esperando, yo hice una vida de santo para que nadie me pida de nada. Claro. Y después empecé a pensar un poco en San Expedito, que yo creo que San Expedito era expeditivo cuando no era muy popular y no muy conocido. Es como cuando se agrandan no sé, una empresa y después ya no atiende tan rápido, sí. Porque tiene mucho público. San Expedito antes era rápido. Hoy, con la cantidad de devotos que tiene, de gente que le pide, difícilmente pueda responder. Entonces, debe haber algunos que están esperando, y yo trato de recomendar, miren, este es un tapado, no lo conoce nadie, no tiene colegio, no tiene estampita, no tiene iglesia, no tiene nada. Sin embargo, por algo que hizo, algo que hizo, digamos, diferente en su vida, que realmente vale la pena darle una oportunidad, ¿no? Claro. Entonces, trato así como de promover... Claro, o sea, es la santoral distinta. Claro, nombrando no a los... Sí. Aparte hay cosas que uno se entera... Cosas que a veces son modas, mira, porque San Expedito, que estuvo muchos años en el exilio para los creyentes, cuando mi padre murió,
que ya no se habla. Encontré un agendero de él donde tenía una imagen de San Expedito, y la guardé con las cosas de él, y después San Expedito volvió y se puso de moda, y me contó un cura que en la época que él la tenía guardada, que era cuando recién empezaba la profesión de periodista, una estampa muy antigua, estaba de moda. O sea que, viste, depende la soledad. O sea, yo soy una persona de fe, viste, yo le rezo a una piedra con fe, segura de que Dios me escucha, y no, o sea, no evalúo eso de, ¿no? Pero hay distintos caminos por los que te toca el Espíritu Santo, que yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Sí. Por ejemplo, tiene que ver con la fe, ¿no? Pero está bien promocionar a los pobres que están esperando los devotos. Porque están ahí. Vos imagínate, así como encontré algunos muy copados. No me acuerdo quién me dijo hace poco que Juana de Arco, ¿vos fuiste? No. No, hay uno que me dijo que Juana de Arco tardó 500 años en ser santa. Y hace poco saqué una persona al aire que me dijo que él era devoto de Juana de Arco, y que tenía, viste, devoción por Juana de Arco, y justamente no es una santa muy recurrida, ni muy concurrida, ¿no? Claro. Y así como hay algunos recomendables, un tipo común, porque yo la verdad que yo no soy quien para, o sea, esto no lo hago, digamos, en serio, pero por ejemplo hay santos que fueron, historias de santos, por un senador, ¿no? Un senador. A mí hoy, digamos, no se me ocurriría que un senador pueda terminar como santo, ¿no? Un santo abogado, por ejemplo, y digamos, tampoco digamos, pero hay que ver lo que sufrieron y lo que... mira, el caso del abogado, ¿cómo se llama? Creo que se llama... Bueno, no importa, para la próxima. Pero el abogado se había arrepentido de defender a alguien que al final le dijeron que en realidad era culpable. Y bueno, dejó por supuesto su profesión de abogado, se arrepintió y sí digamos, entró en vida religiosa. Pero el senador no creo que se haya arrepentido de nada, pero bueno, hay mira, generalmente el camino a la santidad es bueno que lo cuente, porque por ejemplo, uno puede ser un santo popular, pero no un santo litúrgico. Es muy largo, es un camino interminable. Primero tenés que aprobar, o sea, tienen que demostrar viste, que sos como un hijo de Dios, o sea, primero tenés que pasar por eso en el país que sea. Eso después va al Vaticano. Hasta que lo estudian y lo prueban, esta gente se tiene que tomar su tiempo, porque te imaginas que tiene 2.500 para ser santo, más todos los que tiene para... Entonces, después tenés que probar milagros. Esto es una cosa, o sea, es difícil que se santifique a alguien, porque es muy complejo el camino. Cada vez hay más competencia, me parece, porque cada vez el ojo, digamos, está más el ojo en esa persona que puede llegar a ser santa. Claro, para calificarlo, antes era como más... Por ejemplo, hay caso de alguien que fue el primer santo adolescente, no sé si habrá sido el único, San Juan Domingo Sabio. Y era un chico que tenía 15 años y que la mamá estaba embarazada de un hermanito, y él estaba cerca y veía que la mamá estaba sufriendo mucho y el parto venía complicado, y él intervino, la ayudó y al final el hermanito nació. Mira qué bien. Entonces, es un milagro. Ese es bueno, fue tomado como un milagro. Sí, es un milagro. Y el hermanito, imagínate, ahora, lo que es apasionante es que vos en el programa de radio te ocuparas de los santos que no tienen devotos, para que pobre gente no se quede sin trabajo. Gustavo, fue un placer enorme que nos acompañe. Gustavo Gianelli, muchas gracias. No se olviden que fue el protagonista, el que interpretó a Jorge Mario Bergoglio en El Jesuita. Muchas gracias. Gracias a vos, Alicia.